uso del multímetro. Durante la reparación de aparatos que tienen muchos componentes electrónicos, el multímetro te será útil para determinar posibles fallas en su funcionamiento. Existen diferentes modelos, pero todos sirven para medir voltaje, corriente, resistencia y probar la continuidad eléctrica. Se componen de cables con punta, bornes de conexión, perilla de selección y pantalla. En cualquier medición que realices, el cable negro siempre va conectado a la terminal ON. Para medir el voltaje, coloca el cable rojo en el borne que tiene una V. Gira la perilla hasta el símbolo de voltaje de corriente directa. Coloca las puntas en la terminal de la cual quieres conocer el voltaje. Los resultados serán en volts o milivolts. Si deseas medir un solo componente, coloca las puntas en los pines o terminales del mismo, es decir, colocando el multímetro en paralelo. Para medir la corriente, el multímetro tiene dos bornes, uno para miliamperes y otro para amperes. La corriente de un aparato electrónico se mide en miliamperes, así que coloca el cable rojo en el borne correspondiente. Gira la perilla en la posición señalizada con MA. Desconecta cualquier componente. Coloca las puntas del multímetro en las terminales del circuito abierto. Este procedimiento se llama medición en serie. Antes de medir la resistencia o comprobar la continuidad, desenergice el circuito. De lo contrario, el multímetro puede dar lecturas equivocadas e incluso descomponerse. Conecta la punta roja en el borne con el símbolo de ohms. Gira la perilla al símbolo de resistencia. Coloca las puntas en el componente o circuito que vas a medir. La medida de la resistencia aparecerá en ohms, kiloohms o megaohms. Para comprobar continuidad, solo cambia la perilla al símbolo tipo timbre. Si el multímetro marca 1 y emite un pitido, significa que hay continuidad. Si marca 0L y no hace ruido, no la hay. En cada medición, sujeta con firmeza las puntas del multímetro y evita tocar las terminales metálicas con tus manos, ya que puedes alterar la medida o dañar un componente. Cargador, circuitos de carga y batería. Los elementos que dan la energía necesaria para que el aparato funcione son el cargador y la batería, los cuales son regulados por los circuitos internos de carga. El cargador suministra energía a la batería. Es una fuente de alimentación que transforma la corriente alterna que viene del tomacorriente en corriente continua, que es la que ocupa el celular. Su funcionamiento se da en 5 etapas. El tomacorriente ofrece un voltaje de 110 volts y el transformador del cargador lo reduce en un 95%. Rectificación. Esto se da a través de diodos que convierten la corriente alterna en continua, dejando que pase en un sentido y bloqueándola en el otro. Filtro. El cargador tiene capacitores que eliminan las posibles perturbaciones en el voltaje. Regulación. Los cambios bruscos en la energía eléctrica son controlados por un regulador de voltaje. Salida. Al salir del regulador, la energía se distribuye a los pines del conector. De este hay varios tipos. El más utilizado es el micro USB. El cargador tiene, además, un fusible que lo protege en caso de una descarga. El valor del voltaje y corriente deben ser los adecuados para cargar la batería. Por lo tanto, la alimentación del cargador no va directamente a esta. Antes, pasa por los 3 circuitos internos de carga. El circuito de protección está después de los pines del conector. Protege de descargas a los demás elementos. Tiene un fusible, un diodo y una bobina inductora. El fusible se quema cuando el diodo entra en cortocircuito, al saturarse con un valor de voltaje mayor al permitido. La bobina reguladora protege de interferencias electrostáticas. El circuito de control de voltaje es un chip que rectifica y regula la energía eléctrica. Asegura que el valor de alimentación de la batería sea el correcto. El circuito de control de carga es el que informa al microprocesador el nivel de energía que tiene la batería, para que ésta decida si debe iniciar o parar el proceso de alimentación. También indica su temperatura para evitar un sobrecalentamiento. El voltaje que sale de este circuito va directamente a las terminales de la batería.
Este componente está bajo la cubierta posterior del aparato. Es la encargada de almacenar y proveer la energía necesaria. Los pines del equipo que van a la batería transmiten la carga al circuito impreso interno para que se distribuya en todos los módulos a través de pistas de cobre o de plomo estaño. La mayoría de las baterías están construidas de litio, el cual es un material que permite almacenar carga eléctrica en poco espacio. Dichas baterías pueden tener una durabilidad de hasta 5 años si se usan correctamente. No se reparan. Si fallan, deben sustituirse. A diferencia de las laptops, un celular o tablet no encenderá si no tiene colocada una batería a pesar de que tenga conectado el cargador.